próxima clase, y esa próxima clase y 2 o 3 más solamente hablaremos del concepto la reencarnación. Así que vamos a profundizar sobre esa ley de la reencarnación, lo que es, cómo funciona, cómo se manifiesta, de qué manera está descrita en los textos clásicos, etcétera, etcétera. Pero será a partir de la próxima clase. Así que en la clase de hoy haremos preguntas y respuestas y procuraré estar a vuestra disposición totalmente para contestarlas. Venga, adelante, con la voz tan alta como puedas. Yo quería preguntar sobre el proceso de la muerte para personas pequeñas, para si cambia sustancialmente para un bebé o un niño o un adolescente. Dependerá de la cantidad de información que hayan, digamos, acumulado en sus cuerpos. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo vive después de fallecer su cuerpo un individuo dependiendo de la edad en la que ha estado encarnado? ¿Cuántos años? Hasta un cierto punto, cuando el individuo desencarna muy joven, en una edad de bebé o de adolescente, prácticamente retorna con total, diríamos, instantáneamente, con total rapidez, retorna a los planos internos más altos, porque no tiene ninguna reflexión que hacer, no tiene ninguna constatación sobre lo que ha vivido y lo que tenía que haber vivido, ya que en la mayoría de los casos ha encarnado para cumplir una misión mientras su cuerpo físico estaba desarrollándose y recuperando los contenidos de la última encarnación. Así que no ha llegado al punto de total recuperación de ese estado de madurez de la última reencarnación y no hay otro trabajo adicional que hacer. Dicho de otra manera, no ha aprendido nada en la mayoría de los casos, sino que ha venido por razones de utilidad o de necesidad o de servicio, ha venido a encarnar en un entorno para aportar una experiencia a los demás, en un acto de amor desde los planos internos. Cumplido ese acto, por ejemplo, un bebé que se muere a los X meses, pues aquel ser humano que estaba ocupando el cuerpo de ese bebé, cuando desencarna, vuelve rápidamente al punto en el que se encontraba antes de encarnar, sin apenas ninguna modificación, ya que ya ha cumplido, en la mayoría de los casos, la misión para la que encarnó. ¿Y hasta qué edad? Sí, esto nosotros podemos hacer una reflexión con nosotros mismos y decirnos algo así como: ¿a qué edad he estado maduro? ¿A qué edad ya había recuperado mi nivel de discriminación, de decisión, mi potencial emocional? ¿A qué edad me he sentido con una inteligencia independiente, etcétera? Y veremos que la edad puede variar en un individuo desde los 16, 18, 25, 35, 82. Hay algunos individuos que a los 80 años todavía son muy inmaduros y se comportan como si fueran niños. El hecho es que es aquello que las naciones ya detectan en su población y dicen la mayoría de edad. La mayoría de edad es el punto, el concepto, es el punto en el que un individuo ha recuperado prácticamente aquello en lo que se encontraba cuando desencarnó, en términos generales, y es el punto en el que sus vehículos ya están maduros para la siguiente fase. Tiene un cuerpo físico ya adulto, ya ha alcanzado el 1,80 m que tenía que medir y no está todavía en el 1,10 m, y todo el cuerpo funciona bien. Ya tiene los órganos sexuales secundarios en pleno funcionamiento, el nivel emocional es fuerte y poderoso, el nivel emocional está en su punto culminante en la adolescencia, y los seres humanos se encuentran entonces con un nivel de expresión emotivo que es muy difícil de gobernar por ellos mismos y por sus padres.
y lo podemos preguntar a todo aquel que tenga hijos adolescentes o más o menos en esa edad. Es el ciclo en el que están recuperando este cuerpo, y luego viene esta otra recuperación. Recuperación quiere decir ponerse en el punto en el que estaba en la anterior reencarnación, que suele ser hasta los 21 años, hasta los 28. Por esfera hay que calcular 7 años, más o menos de promedio. 7 años para el cuerpo físico que esté en un punto en el que pueda adaptarse a la siguiente, al siguiente desenvolvimiento. 7 años en el nivel emocional, 7 años en el nivel concreto, nos vamos a 21, y en muchos lugares y durante mucho tiempo se ha considerado que un humano era mayor de edad a los 21 años. Ahora, con la aceleración de los tiempos, a los 18, según los partidos que están en el poder, a los 16 o a los 18, depende, para lo que les dan criterio. En otros lugares sería a los 21. A los 28. A los 28 es cuando el individuo es bastante maduro y aprecia aspectos de la vida que a los 21 no apreciaba. A los 28 la mayoría de los individuos están ya casados, tienen unos pequeños, de esos churumbeles que corren por la casa, tienen un trabajo estable, están hipotecados, etc. Estamos hablando de grandes promedios. Y luego viene el siguiente ciclo, que es de 28 más 7, matemáticos, 35. A partir de esta edad y ya hacia arriba se despiertan esos niveles de búsqueda espiritual que decíamos. A los 40 años es cuando hay que empezar a estudiar Cábala. Depende mucho de los individuos. Los estudiantes espirituales generalmente se han puesto en el plano de madurez de la anterior reencarnación muy pronto. Pero si nosotros en anteriores reencarnaciones hemos estado muy activos en la búsqueda espiritual y hemos pertenecido a líneas esotéricas o místicas, podemos hacer ese reconocimiento de decir cuándo he sentido este impulso de una manera muy poderosa en mi vida en esta reencarnación. Y si decimos, pues lo he empezado a sentir a los 25, 26 años, pues esos 25, 26 años físicos corresponderían a unos 40 años de un individuo promedio. Supongo que me he explicado. Si no, tened esperanza, confianza y fe, y en alguna de las 200 próximas clases volverá a salir el tema y lo ampliaremos. ¿Más preguntas? Por favor, adelante. Desde el punto de vista espiritual, ¿sí? ¿puede ser relacionado con la parálisis y aquellas prácticas de marketing? Un segundo, para que entienda la pregunta. Desde el punto de vista espiritual lo he entendido perfectamente. ¿Se puede? Sí, puede ser relacionado con aquellas prácticas que se asignaban a la clave 13, que tiene que ver con Marte, Escorpio, hombre, mujer. Sí. ¿Qué sentido, qué importancia, qué papel desempeña tener o no descendencia? Tener o no descendencia, sí. No tiene mayor importancia. No tiene mayor importancia. Para el desenvolvimiento espiritual de un individuo, el hecho de tener hijos o no tener hijos no es un factor influyente. El hecho de que diga, en esta vida decido no tener hijos para desenvolverme espiritualmente, no es un factor de peso. Como si tiene 6 hijos y se desarrolla espiritualmente. Si ponemos una comparación con los grandes compositores de la música, uno de los más grandes, Bach, ¿cuántos hijos tenía? ¿Cómo podía componer esas maravillosas obras de inspiración divina teniendo toda la casa llena de jolgorio enano? Y en cambio lo hizo. Y lo hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos sirve muy bien de ejemplo, porque ese fue un ser humano muy inspirado, tocó los cielos con los dedos y habló de tú a tú con las grandes formas de vida débica inspiradoras de la belleza a través de la música. Así que uno de los grandes individuos
tenía la casa llena de lo que llamaríamos familia numerosa. Y además tenía otra cosa que es lo que diríamos mucho trabajo. Así que estaba muy ocupado. No tenía tiempo libre para componer. Y sin embargo compuso. El error que puede un estudiante espiritual cometer es el hecho de decir: para tener más tiempo para dedicarme a la vida espiritual, eso lo decide pronto, dice: no voy a tener hijos. Y entonces, al no tener que ir los finales de curso a ver esas representaciones que hacen los niños de final de curso, que todos los padres y los abuelos están y llevan también a otros de la familia y todo lo demás, todo lo que está implicado además, pues al no tener que hacer todo eso voy a tener más tiempo para la vida espiritual. No funciona así. El estudiante espiritual no tiene que saltarse lo que llamaríamos las obligaciones que le aparecen en la vida por causas profundas que vienen de antaño, es decir, para denominarlo de una manera muy sencilla, por lazos kármicos. Y para decirlo más vulgar, por deudas kármicas, aunque no existe la deuda kármica, pero por necesidades evolutivas. Un hijo puede ayudar más a un estudiante espiritual a evolucionar, y algunos ayudan muchísimo, y lo digo con la ironía del doble sentido, que pueden ayudar poniendo grandes pruebas o ayudar estimulando al padre o a la madre. Y mucho más que cualquier otro de los aspectos de la vida. Sin embargo, si no tiene hijos, pues tampoco eso es ningún impedimento. Conozco muchos adeptos, cuando digo adeptos me refiero a lo que llamaríamos maestros de bajo nivel, pero maestros en sí, no simples instructores o fantasmones, que hay muchos también, con hijos y sin hijos, eso también. Y conozco muchos adeptos y del presente y del pasado, y hay de toda la gama. Los hay con hijos y los hay sin hijos. Así que, como venga la vida. ¿He respondido según tu pregunta? ¿No del todo? Si nos adentramos en las cuestiones más relacionadas con la clave 13, entonces el asunto se va hacia esos aspectos que diríamos el buen entendimiento de las leyes de polaridad. Es muy importante para el estudiante espiritual entender bien esa expresión de la vida que es masculino-femenino, entenderlo bien, llevarse bien en esos aspectos y considerar armoniosos y creativos ambos polos de expresividad de la ley de la polaridad, lo masculino y lo femenino. Existe mucho resentimiento potencial y mucho resentimiento escondido en los niveles profundos de la conciencia de la masa, de resentimiento de un sexo contra el otro sexo. Estos aspectos son los más importantes que hay que limpiar. Y la única manera de limpiarlos es poniéndolos a prueba, así que relacionándose con el padre, con la madre. Los hijos van muy bien también, marido, esposa, novio, exnovio, relacionándose jefe con la empleada, empleado con la jefa. Todos los aspectos de polaridad son muy importantes para el estudiante espiritual. El estudiante espiritual siempre ha de detectar que existe una relación de polaridad masculino-femenino y la tiene que saber llevar adelante. Lo cual no significa que tenga que estar casado o descasado, sino vivir la vida como se presenta con una excelente nota en las relaciones de polaridad. Eso es muy importante. Es más importante que el hecho de decidir tener hijos o no tener hijos. El estudiante espiritual incluso puede hacer una especie de razonamiento de truco razonado, es decir, no tengo por qué tener hijos porque está asegurada la persistencia de la humanidad, está asegurada, no depende de mí que la humanidad continúe, hay mucha procreación, así que
una procreación más, una procreación menos no tiene factor relevante. Así que puede decidir no tener hijos si quiere, pero existe el riesgo de que el demasiado centralismo en el factor de querer tener tiempo esté escondiendo otros aspectos. Tendríamos que hacer un curso de polaridad sexual con toda su intensidad. Así que lo dejamos aquí. Otra pregunta, por favor. Unas frutas. Sí. Frutas. Esto nos eleva más, nos ayuda cuando estamos en la formación, en la creación, si comemos determinados alimentos. Sí, esto es muy interesante y seguramente está relacionado con los aspectos de la comida kosher o la comida kasher, como se dice, las comidas puras, las comidas impuras, las comidas de diferentes grados. Para el estudiante espiritual de nuestro nivel, con una gama así ancha, pero de nuestro nivel, el factor de la comida no es para su espiritualidad un factor determinante, siempre y cuando tenga en cuenta unos grandes rasgos que diríamos saludables, los cuales significa no comer mucho, no andar, como en Chile se dice, enguatonado, ¿se dice así o no? Bueno, yo lo he oído, con la guata llena, con el estómago lleno, no andar así, no andar tampoco demasiado aficionado pues a las bebidas, al alcohol, etcétera. Son rasgos de salud. La dieta mediterránea es muy buena para el estudiante espiritual, incluyendo como incluye pues cordero, poco de cerdo, tampoco comidas muy gruesas, pero de esas que cuando te las has comido te viene un sueño y una modorra. Siempre y cuando se tenga un factor de prudencia, de no demasiada ingestión, de equilibrio, con las suficientes ensaladas, con la suficiente fruta, con la suficiente variedad, un poco de vino, no muchas bebidas putrefactas, solo alguna de vez en cuando. Putrefactas son esas que están envasadas, y con eso se puede alcanzar el adaptado, se puede alcanzar la maestría. Ahora, cuando estamos en unos niveles mucho más altos, entonces que hay que descartar mucho de la alimentación, pues sí, pero para nosotros, aunque la descartemos, no alcanzaremos los niveles más altos, porque los niveles más altos están relacionados con los factores de conciencia, no con la alimentación. Y ahora voy a, como se dice, rizar el rizo, y lo diré de otra manera, desde un punto de vista distinto, pero lo mismo. No es más espiritual un vegetariano que un carnívoro, por el hecho de ser vegetariano, por poner un ejemplo. Pero si vamos a otros regímenes alimenticios, tampoco se es más espiritual por tal régimen alimenticio o tal cual régimen alimenticio. No se es más espiritual. Y pongo varias veces, he puesto el ejemplo de Hitler, era vegetariano y no lo hizo una persona, digamos, de voluntad hacia el bien, ese régimen. Sin embargo, la prudencia en la alimentación sí es un factor que ayuda, siendo el factor determinante la consciencia. Si uno come mucho no puede meditar, y si no puede meditar no se desenvuelve espiritualmente. Dice, un primero con una ensalada, un segundo unos macarrones así, y un tercero que era ahí todo de carne, que si butifarra, que si esto, y de postre, y luego copa, café y puro. Y luego vete a meditar. Imposible, pero imposible en todo el día, hasta la noche. Y dice, no, es que bueno, eso es al mediodía, es ya a las 2 o a las 3, pero meditaré a las 11, a las 2. Ese día más vale que lo dediques a lo que tú precisamente lo has dedicado, que es a digerir.
Entonces eso embrutece, claro, embrutece, pero es el factor de conciencia el que decide, no la alimentación. Los que comen cerdo no son peores que los que no lo comen, y tenemos ejemplos de gente que no come cerdos y que son muy primitivos en sus expresiones, porque hoy están las noticias de las 200 niñas secuestradas, pues esa gente no come cerdo, y no come cerdo para ser espiritualmente desenvueltos, y su expresión de vida no es esa, aunque no coman cerdo. Y aquí hay mucha gente que come cerdo y hace de su vida un ejemplo para ayudar a la evolución de la humanidad. Así que solamente equilibrado, no muy copioso, inteligentemente moderado, y teniendo en cuenta que los estudios de medicina y los estudios sobre las enfermedades cerebrales y la degeneración de los tejidos del cerebro y todo esto, que hice un curso especializado sobre esto en la Universidad de Barcelona, pues demuestran que la dieta mediterránea es muy facilitadora de longevidad y salud en el sistema nervioso, en el cerebro y en el cuerpo en general. Lo que quiere decir un poco de vino de calidad, aceite de oliva, muchas ensaladas, fruta y una variedad entre pescado y carne sin ningún exceso. Eso es lo mejor para nosotros ahora. Y este ahora quiere decir los próximos 144 años. Y abusando un poquito de si alguien no tiene una pregunta. No, adelante. Dicen que el día 16. ¿El día? 16 es un día espiritual. Que van a ocurrir cosas. ¿Sabes algo de esto, por favor? El día 16 es el Festival Wesak. El 11. ¿Cuál es la razón por la que dicen 16? ¿Por alguna configuración de planetas y todo esto? No, ciertamente no te puedo decir nada, solamente dicen que es posible que alguien, un halo o alguna cosa toque a alguien. Dicen que posiblemente sea un día, no se puede que fuera nada. ¿Está relacionado con algún evento o alguna cosa? No, simplemente que dicen que será un día en que... ¿Y por qué el 16? ¿Y por qué el 16 y no el 21, que es un número más bonito? No lo sé, porque es mi cumpleaños. Bueno, mira, bueno, ya que estamos en este tema, una vez viajé en autobús con una señora que pertenecía a una orden esotérica y estuvimos conversando, íbamos a un evento esotérico, íbamos a Madrid a un evento esotérico, estoy hablando de hace 40 años. Y esa mujer me dijo, ¿sabes por qué terminó la guerra de España? ¿Por qué terminó la guerra de España? La guerra de España, Franco y los demás, ¿no? No, dijo, porque el día en que terminó nací yo. Y espera, la miré, ¿no? A ver si estaba bromeando. Y no, hablaba en serio. Ella hablaba en serio dentro de su mini locura de que su nacimiento había provocado la paz en España. Como esa señora, hay muchos. Son millares. No lo sé. Es que no sé con qué está relacionado. Pero me dijeron, el Señor pasa la mano encima de la cabeza de cierta gente. Los elegidos. Nada. No hay nada, ¿verdad? No creo que haya nada. Estoy, por decirlo de esta manera, estoy cansado, y no está en relación con esta pregunta, pero es la manera de decir, estoy cansado en clase de decir siempre no ocurrirá nada. Lo he dicho en clase, durante estos 20 años, lo he dicho quizás 50 o 60 veces, no ocurrirá nada. Preguntas como, el zodíaco de América, de este antiguo, que estaba en la piedra, se termina tal año. No, es que no tenían más piedra y entonces tuvieron que terminarlo en algún momento. Esa fue mi respuesta. La entrada del año 2000, no pasará nada.
si quieres hacer una pregunta, levanta la mano, te concedo la palabra enseguida. No, enseguida, cuando te toque, espera un momento. Luego, la alineación de astros, unos se fueron a Canarias hace muchos años porque había una alineación de planetas y Canarias, el despertar de la conciencia, volvieron igual que se fueron. Se pasaron bien las vacaciones y lo que quieras. Les dije, no va a pasar nada. Y siempre digo, no va a pasar nada. Antes de dar clase, ya tenía unos amigos que eran testigos de Jehová y ya estaba cansado de que predijeran el final del mundo. Demostrado con lo que la Biblia decía. Los testigos de Jehová predijeron el fin de los tiempos, lo han predicho, eso es documentación que se puede constatar, tantas veces. Luego había 10 años más, 20 años más, y nunca ha venido el final de los tiempos. Nada. No ocurrirá nada. El Señor no va a bajar en una carroza de oro a tocar la cabeza de los elegidos, y el que lo diga debe considerarse elegido. Pues no le tocarán la cabeza. Seguro. Completamente seguro. Las triangulaciones cósmicas y todo eso siempre influyen, pero influyen de un modo general en la mente grupal de la humanidad. Un individuo no lo percibe. No se nota nada. Lamento decepcionaros. Bueno, otra pregunta en otro orden, va. Usted dirá. José Luis. Sí, la clave cero, el loco. El hecho de que esté en la posición esta del árbol de la vida me llama la atención porque es que prácticamente estamos hablando de la cúspide del árbol. Entonces, de alguna manera, incluso al otro lado del mago. Entonces, sí. Mira, diré algunas cosas generales ahora, pero esto es una buena pregunta para poner en el foro de tu grupo privado de estudiantes online. Y ahí te la contestaré, porque este no es un curso en el que se esté estudiando la clave cero. Sin embargo, sí diré que todas las claves están colocadas en el árbol de una manera muy precisa, muy exacta. Y esa manera precisa y exacta se puede incluso constatar por las correspondencias de simbolismo. En la clave cero hay un sol blanco arriba que vemos que es el sol también de Keter. Detalles de este tipo hay en muchas claves. Aquí vemos un sol que sale y aquí hay un sol amarillo. Así podríamos detectar mucho simbolismo que nos dice de la exactitud de las claves. Sin embargo, el simbolismo es solamente uno de los detalles de correspondencias. La realidad es que esto expresa el funcionamiento de un cuerpo. Me has hecho una pregunta que equivaldría a decir, en otro orden, ¿por qué tenemos el hígado aquí? ¿Por qué el hígado está aquí? Iría mejor que estuviera entre la oreja y la mandíbula superior, o un poco más atrás, o ¿por qué tenemos los ojos aquí? Entonces, si vamos a un médico, a un fisiólogo y le decimos, ¿por qué el humano tiene la nariz aquí? Y te dirá, bueno, ha sido a través de la evolución, se ha desarrollado, es el mejor sitio donde tenerla. Este es el mejor sitio para el humano. Las claves son exactas, están en su lugar preciso y están en una relación muy matemática y de conciencia engranada con todo el árbol de la vida, que en realidad es el cuerpo de un ser. Si me lo preguntas allí, hablaremos con mayor detalle. Más preguntas. Usted dirá. Cuando hablamos de las salidas... ¿Las? Las salidas, por donde... Sí, tres. La del bombero, el plecho y la cabeza. ¿Hay manera de influir en que una salida sea una u otra? ¿O es que tú has llegado hasta donde has llegado y sales? Sí, muy buena pregunta. Sales tal como eres. Y en el momento de la muerte nadie te puede cambiar de cómo eres. Si has sido un bombero, el ejemplo que poníamos de bombero era de gente de corazón, que sin desarrollarse en estudios de espiritualidad de una manera, diríamos, metódica,
han llegado ya a un grado de interés por el resto de la humanidad y son incluso capaces de sacrificar su vida para rescatar un niño o rescatar lo que sea, ¿no? Esa gente de corazón, que actúan de corazón, del chakra cardíaco lo tienen abierto, salen por el corazón, son de corazón, cuando se muera se irán por el corazón y nosotros no podemos tapar ahí para que salgan por la cabeza ni hacer nada así. Solamente hay una excepción, que está relacionada con un tema que estudiaremos bastante más adelante, que es el arte de dar muerte a un individuo, que habíamos hablado en algún momento. Esto los maestros pueden dar la muerte a un individuo en un momento determinado y lo dan a través del coronario. Entonces, cuando dan la muerte a través del coronario, el individuo se va por el coronario. Pero es por la acción de un maestro de sabiduría o de alguien muy avanzado con un individuo que se va a morir y le ayudan a morir. Fuera de esa excepción, cada uno sale por donde tiene que ir, porque es automático, es natural y no hay ningún estrés de que el individuo común se vaya por el abdomen, ya que toda su vida ha estado mirándose el ombligo, es lógico que se vaya por el abdomen, y que un intelectual se vaya por la cabeza porque toda su vida ha tenido la mente concentrada en la cabeza y los de corazón en el corazón. Más preguntas. Bienvenida. ¿Cómo se prepara un cóctel para que termine el sufrimiento? ¿Tiene algo que ver los productos químicos con la conciencia de esta persona? No. Es como si envenenáramos a alguien. Si envenenamos a alguien, esa persona tiene el nivel de conciencia que tiene y no modifica el envenenamiento su nivel. Dicho así, vamos a exagerarlo. Suponiendo que fuera una persona llena de amor, lo envenenas y mientras está muriendo te bendice. Perdónalos, no saben lo que hacen, encima te está bendiciendo. No afecta su nivel de conciencia. Ahora, una persona de otro tipo puede que te maldiga, pero su maldición, las maldiciones que te dé, diga asesino o lo que sea, asesí, llega hasta aquí. Y está en su nivel de ser. Y su nivel de ser dictamina cómo es el último momento, la salida del cuerpo y todo lo demás. ¿Se puede hacer una pregunta que no tenga que ver con la muerte? Se puede. Cuando la familia te toca un nini, de estos que no trabajan, ni estudian, ni se presentan a las convocatorias. Esto es, hoy en día es una pregunta muy abundante, ¿Hasta qué punto lo tenemos que...? No, hasta qué punto, claro. Llega un momento que lo respetas y mira, fue lo que o tenemos que estar un poquito... Sí, esto es una pregunta muy interesante y no tiene una respuesta exacta porque los casos son muchísimos, pero hay algo que debemos saber y es que la expresión del amor, centrada en la esfera de Tiferet, es una expresión que implica, por un lado, compasión y por el otro lado, severidad. Compasión quiere decir que debemos sabernos sintonizar por simpatía en las necesidades del otro. No se trata solamente de amar, sino que es amar sabiendo, entrando en la conciencia del otro y sabiendo sus necesidades. Esa es la compasión que siente lo que el otro siente. Y esto es un amor extremadamente poderoso, pero está equilibrado con la disciplina, el rigor, la severidad, la limitación. Si no se equilibra con este lado del árbol, el amor desequilibra el árbol y entonces el árbol se tambalea y se cae. Dos ejemplos de esto en planos más bajos. Desequilibrado el amor hacia aquí, hacia este lado, pero en niveles más bajos,
es el fanatismo religioso de la Inquisición, que queriendo salvar al otro lo queman, pero primero lo despellejan un poco para que diga que no adorará al diablo. Le quitan las uñas de los pies, lo estiran un poco en una máquina y entonces lo salvan para que se vaya con Dios. Esto es un desequilibrio total hacia este lado. Otro ejemplo, pero ahora de un desequilibrio total aquí, es el famoso make love, not war, y no trabajes. Todo amor, eso lo has dicho tú, todo marihuana, todo amor libre, nadie, no trabajéis, no hagáis nada, la salida del sol, todo amor, 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 ¡boom! El árbol se cae. Por este lado también se cae. Así que ha de haber un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ser que nosotros no podemos ser absolutamente complacientes, porque el exceso de compasión hace tanto daño como el exceso de severidad. Así que hay que poner límites, hay que fijar condiciones y hay que ser severos y amorosos al mismo tiempo. Esto es lo que diría. Pero hay otro factor que también hay que tener en cuenta, y es un factor de lo que llamaríamos maltrato. Maltrato es cuando un individuo desde la debilidad maltrata al otro. Por ejemplo, desde una enfermedad, desde una posición de no tengo trabajo, desde una posición de que es que me han despedido, que es lo mismo, o algo así. Entonces ejerce un dominio sobre una persona que debería estar equilibrada o que está equilibrada, y entonces uno se convierte en el esclavo del maltratador. Y el maltratador puede ser uno que diga ni trabajo ni estudio, pero tengo un sí, y es sí dame dinero, sí dame de comer, sí dame alojamiento. O sea, no es todo es nini y sí. Hay ninis y sí, pero están todos a su favor. Hay que actuar con discriminación, ver hasta qué punto y básicamente ponerlo a trabajar. Y dices, lo tengo en mi casa, no encuentra trabajo, se esfuerza mucho, pero no encuentra trabajo. Ok, te buscaré un trabajo social. ¿Estás en mi casa? Sí, pero ociosos no. Te buscaré un trabajo social en una ONG. ¿No te pagarán? Me da igual que no te paguen, pero tú vas y ayudas allí. ¿Y ayudas en qué? Dar de comer a los pobres en este lugar, sirve las comidas o lo que sea, o en montar paquetes de vestidos para África. Tú vas y haces una labor y yo te mantengo hasta que encuentres un trabajo. La labor es una labor en bien de la sociedad. Entonces veo que estás trabajando. Es un ejemplo cualquiera, ¿no? Dice, lo tengo en casa, es un nini, pero no lo tengo ocioso, Está ayudando a la sociedad. ¿Podría también que lo único que le gusta es ser voluntario en estos sitios que dejan perros abandonados? Sí, podría ser. ¿Podría ser un voluntariado? Sí. ¿Lo es en sí? Pues ya está. Pues algo es. Ahora hay que, si esto es lo único que le gusta, entonces se tiene que cualificar en este sentido. Y cualificar en ese sentido, pues que estudie veterinario, asistente social, no sé qué, lo que sea, y que monte una ONG o lo que sea. ¿Alguna pregunta? La última, o la penúltima. Va. Continuando la línea de razonamiento de esta pregunta, ¿qué indicador hay de que se está en equilibrio entre esas dos ramas? De todas las decisiones que uno puede tomar desde el extremo de la misericordia al extremo de la severidad, ¿cómo te das cuenta que estás en el medio? ¿Qué puede haber? Por la prueba y el error. De momento es la prueba y el error el único factor. Y eso quiere decir que hemos de comprobar cómo nuestras decisiones están siendo vividas y experimentadas. Más adelante tendremos más niveles de sabiduría para saber exactamente lo que hay que hacer, como por ejemplo una respuesta interna, pero al principio la respuesta interna puede ser muy engañosa. En vez de ser de aquí, puede ser de aquí.
Así que prueba y error, inteligencia, evaluación, reflexión, razonamiento, conversación y a ver qué pasa. Por ahí es por donde tenemos que ir. Usted dirá. Bueno, pues esta pregunta es una inquietud muy personal que tengo yo, que de alguna manera no es que me preocupe, pero también es como que me crea distorsión a veces a niveles internos. Las fuerzas oscuras que no solamente dominan, es como que hay unas fuerzas oscuras que el estudiante experimental, a medida que va avanzando, se da cuenta que está siendo más tentado de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues esto son experiencias personales que yo tengo conmigo mismo. Entonces es como que parece que se encarga un poquito de intentar entorpecer un poco la labor. Entonces, pues bueno, pues esto sumado a una especie de clan que tiene unos objetivos de exterminio, en el sentido de que parece que estamos en un momento clave, ¿no? Porque parece que esas fuerzas parece que están presionando mucho, pero obviamente estamos aquí nosotros, ¿no? Pero que es verdad que para el estudiante espiritual que intenta elevar la conciencia, elevar las vibraciones, parece como que es cuando más presión ejerce, ¿no? A ver, sí, esto es interesante, pero hay tanta gama de explicación de diferente tipo. En primer lugar, veamos lo siguiente. El estudiante espiritual, a medida que avanza, estudiante online que está dedicado a los estudios, aquí en las clases menos, pero el estudiante espiritual online, a medida que avanza, se despega de la conciencia de la masa. Y eso quiere decir que comienza a pensar de una manera distinta a cómo piensa y siente el gran promedio de aquellos que lo rodean, de la humanidad. Y es como si se despegara. Al despegarse hay mucha resistencia, así que todo alrededor le tira para abajo y le dice: no seas diferente a nosotros. Así que no seas loco, te ladramos a tu lado como si fuéramos perros, pero si insistes mucho te morderemos la pantorrilla. El estudiante espiritual aprende a protegerse de eso, así que tiene técnicas y tiene sobre todo la facilidad de saberse sintonizar con los que están arriba y lo estiran para que no le hagan daño los que están fuera. Así que aprende técnicas de protección, el círculo de protección, la cruz cabalística, otros niveles para los cuales, o niveles de existencia para los cuales la gente de la masa no tiene recursos para ir contra él. Él crea un entorno, un aura de luz, si queremos decirlo así románticamente, y puede seguir sus estudios sin que los demás lo molesten mucho. Esto es, diríamos, uno de los aspectos que has mencionado. Pero hemos de saber que las fuerzas oscuras, ¿cuáles son las fuerzas oscuras? Las fuerzas oscuras son todos los poderes económico-políticos que quieren mantener las condiciones de riqueza para unos pocos y de explotación para unos muchos. Esas son las fuerzas oscuras. De hecho, los que van a una ermita abandonada se visten o se desvisten de negro y hacen una hoguera y ponen un crucifijo cabeza abajo y hasta pueden llegar a degollar un cordero y saltan y bailan y luego hacen el amor entre ellos y se quedan muy felices, a lo mejor fumándose un porro. Eso es anecdótico. Aunque digan que han hecho una misa negra y que el diablo se les ha presentado allí, lo que han hecho es lo que la juventud hace cuando va a una discoteca, se lo pasa bien, punto. Nada más, no tiene ninguna influencia para nada
en la humanidad. Hombre, si cogen a un pobre que anda por ahí y lo matan, entonces es un asesinato. Pero una misa negra, medio desnudos o con túnicas transparentes y con una imagen del diablo, la cruz abajo y tirando sangre y degollando gallinas, no influye para nada. Lo verdaderamente peligroso son esas decisiones de los grandes magnatarios que aprietan y mantienen en un estado de esclavitud a la conciencia de la humanidad. Esclavitud, de explotación, de falta de libertades, constantemente, tanto como pueden. No digo que ocurra en este país, cada uno que deduzca lo que quiera. Hablo en general y no estoy hablando solamente de un país. Pues estas son las grandes fuerzas oscuras, porque es a través de ellos que lo que se opone a la evolución de la humanidad actúa, y lo que se opone a la evolución de la humanidad es lo que se llama las fuerzas oscuras. Así que espero haberlo explicado. Porque con conceptos como los Illuminati, reptilianos y todo esto, una buena serie de televisión. Están muy vinculados precisamente a la élite que nos gobierna, de alguna manera. No, mira, ya puedes estirarle la piel a todo el que quieras, que nunca te saldrán escamas por debajo. Nada. Pero es divertido. Pero que hay tantas teorías con esto. Las teorías de la conspiración, algunas sí, otras no, sí. Sí, pero lo que está detrás de todo este aspecto no son grandes flotas interestelares que quieren dominar, son los poderes, las grandes fortunas, los grandes poderes que no quieren perder el estatus de vida que llevan, el poder y el dominio, y tienen miedo y son capaces de cualquier cosa para no perder eso, y lo manipulan todo. Esas son las fuerzas que se oponen a la evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad es una evolución con la redistribución de la riqueza, las libertades y una serie de niveles de lo que llamaríamos la dignidad del humano, que todavía no se han alcanzado de una manera mínima en la mayoría de los países, en la mayoría de las naciones. No me hagáis hablar de política, que si me pongo a hablar de política, hablo de política, ¿eh? Por favor. Es cierto que los Illuminati nos están envolviendo. Eso será el día 16. El día 16 seguro. Mira, si me permites, los Illuminatis es solamente una fabulación para distraer la atención de las grandes decisiones que se toman a niveles políticos, empresariales en las naciones. Esas son las grandes decisiones. Cuando se dice algo así como, en vez de tocar el dinero de nuestras grandes fortunas, y ya no digo tocar, en vez de disminuir los ingresos de nuestras grandes fortunas, vamos a todos esos millones de humanos descenderles el nivel de bienestar de la vida. Eso es una acción de Illuminatis. Pero Illuminati es un término que significa iluminado. Iluminado quiere decir maestro de sabiduría, por lo cual el verdadero iluminado es el grande de los grandes iluminados, es el Maestro Jesús. Y si nosotros escuchamos lo que decía el Maestro Jesús, lo que expresó Jesús al Cristo, veremos que no tiene nada de lo que se les atribuye ahora a los Illuminatis. No, se les dice que quieren apoderarse del mundo, matar y asesinar. Ya lo tienen el mundo. Los grandes del mundo. Ya lo tienen. Bueno. Un día dedicaremos una sesión, no una clase, a la política. Veréis entonces. Bueno, los Illuminati, política entre comillas, bueno, sí, porque lo que Política quiere decir el buen empleo de las energías de la esfera de Geburah. Solamente esto. Un individuo político es cuando detecta la necesidad que hay en un grupo humano y se pone a destruir unas condiciones de limitaciones para que
progrese la conciencia y el bienestar de ese grupo. Eso es el verdadero político. El verdadero político es un servidor de la vida. Es alguien que entrega toda su capacidad de ser al bienestar de los demás, sin buscar beneficio propio. No sé dónde se pueden encontrar de esa gente, pero seguro que los hay. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, próximo día más. Gracias.